vamos a discutir rapidito los términos de la última clase que se titulaba El clima de Puerto Rico. Y ahí pues nos estamos preguntando qué rasgos caracterizan el clima de Puerto Rico. Para poder contestar eso hay que saber cómo es el clima de Puerto Rico. Antes que nada hay que saber lo que es clima. Y como les dije en la última clase, mucha gente, cayó algo ahí, mucha gente confunde clima con el estado del tiempo. ¿Alguien podría decirme cuál es la diferencia entre uno y el otro? Cuando hablamos de clima, estamos hablando de las condiciones atmosféricas que prevalecen en un lugar. Y eso es no muy variable, es bastante constante. Si tú te vas al desierto del Sahara y estás allí en mediodía y vas hoy y te montas en una máquina del tiempo y vas dentro de 100 años o después dentro de 500 años, es muy posible que las condiciones que veas sean las mismas. Si hay algún cambio, se vería tal vez en millones de años. Pero cuando hablamos de clima, estamos hablando de algo que en nuestro tiempo de vida aquí en este mundo, vamos a ver que no cambia, que hay muy poca variación. Eso es lo que es el clima. Por lo tanto, cuando hablamos de clima, ¿qué clima tiene Puerto Rico? ¿Alguien puede decirme qué tipo de clima tiene Puerto Rico? No te oí bien, Joel. Dime, ¿puedes decirme? Caliente. Eso no es uno de los climas, hijo. Yo sé que está caliente, yo sé, a veces se pone caliente esto, pero esto, Puerto Rico es una isla que caliente, tropical, esa es la palabra que utilizamos, tropical. ¿Qué significa eso de que Puerto Rico tiene un clima tropical? Pues primero significa que tiene una temperatura usualmente sobre los 64 grados Fahrenheit. Y ese es el tipo de temperatura que usualmente prevalece en un área llamada los trópicos. Los trópicos son unas zonas que hay entre a los extremos del Ecuador, donde la luz solar da más directamente. Eso es un tipo de clima tropical, pues Puerto Rico cae ahí. ¿Y qué caracteriza el clima tropical? Que tú ves poca variación entre las estaciones del año. Por eso es que hablamos de otoño, hablamos de invierno, hablamos de verano, hablamos de primavera en Puerto Rico y muchas veces uno como que, uy, ¿qué es eso? Ni fu ni fa. Ahora tú hablas de estaciones del año en Canadá, o hablas de las estaciones del año en Argentina y ya son otros 20 pesos, porque se ve la diferencia. Es del cielo a la tierra la diferencia. Aquí no tanto, pues ese tipo de clima es tropical. No solamente el clima es tropical, es lo que llamamos tropical marítimo. ¿Por qué tropical marítimo? Porque mucho de este clima tropical que nosotros disfrutamos, y se disfruta, mucha gente lo encuentra muy atractivo. Pregúntale a una persona que esté en invierno paleando nieve o quitándole escarcha al cristal del cajo para ir a trabajar por la mañana, no le gustaría estar en una isla tropical a mitad de febrero. ¿Ok? Y le hablo por experiencia. Decimos que es marítimo porque muchas de las condiciones prevalecientes ocurren porque nos estamos rodeados por el mar. Y el hecho de que estemos rodeados por tanta agua, pues eso va a afectar el clima y va a afectar el estado del tiempo. Cuando hablamos del estado del tiempo, estamos hablando de otra cosa. El estado del tiempo son condiciones atmosféricas, pero no son a largo plazo como los del clima, son a corto plazo. Por eso tú ves que nosotros miramos el estado del tiempo para ver qué va a pasar hoy. Hoy va a llover, mañana no va a llover. ¿Hay una diferencia entre que llueva o no llueva? Pues por supuesto que hay una diferencia, pero eso no tiene que ver con el clima, eso tiene que ver con el estado del tiempo. Otra de las características del clima, que es tropical, no solamente es que no hay grandes variaciones en los cambios de estaciones, y que estamos en unas áreas que tienen unas temperaturas altas porque estamos más expuestos al sol,
pero también tienen mucha precipitación. Cuando hablamos de precipitación, estamos hablando de cuando las nubes descargan. Cuando las nubes descargan, lo que cae se llama precipitación. Dependiendo de qué estación del año es, pues eso podría ser lluvia, podría ser granizo o podría ser nieve. Esos son los tres tipos de precipitación que existe. En Puerto Rico no cae nieve, que yo sepa. En Puerto Rico cae lluvia, que es agua líquida. Hay ocasiones donde hay fenómenos que ocurren donde ha caído granizo, que son como unas bolitas de hielo, y eso es horrible, es scary, es espeluznante, y es muy peligroso. Pero eso pasa también. ¿Okay? ¿Estamos claros con lo que estamos hablando? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Puerto Rico se considera un punto de encuentro cultural. Su localización, ¿verdad? Donde está ubicada, históricamente ha hecho que sea así, ¿verdad? Que sea un punto de encuentro porque está en la antesala de las Américas, ¿verdad? Si tú viajas de Europa hacia acá, uh, pues vas a llegar a esta zona. Y Puerto Rico ha sido el punto de encuentro de taínos, de africanos, de españoles y de estadounidenses. Puerto Rico también por su clima tropical ofrece un atractivo turístico. Muchas personas les gusta venir acá, ¿verdad? Porque encuentran que el clima tropical marítimo es atractivo. Nosotros que llevamos toda una vida o casi una vida viviendo en eso, pues a veces no apreciamos, ¿verdad? Las ventajas, la belleza, los beneficios de vivir en ese tipo de clima. Pero existen unas ventajas. Pero como todo, existen desventajas también, ¿verdad? Vamos a hablar luego de eso. Hay unos términos como meteorología, y meteorología es el estudio de los cambios climáticos a corto plazo. Cuando tú buscas información sobre si va a llover o no, sobre si viene un huracán para nuestra área o no, si viene un tornado, si viene una sequía, si viene polvo del Sahara, todo eso tiene que ver con meteorología. Climatología es parecido, pero es un estudio más histórico y más a largo plazo. Así que el estudio de la climatología, aunque nos impacta, no nos impacta tan directamente como la meteorología, pero ambos bregan con fenómenos atmosféricos. Ya les dije que Puerto Rico está en una zona climática tropical y que pertenece a una zona que se puede más específicamente llamar tropical marítimo. En Puerto Rico prevalecen los vientos alisios. Los vientos alisios es algo sabroso de Puerto Rico, es una de las cosas buenas de Puerto Rico. ¿Cuántos de ustedes han estado afuera, parados debajo de ese sol caliente de verano en Florida? ¿Alguien? ¿Nadie? Compáralo con estar parado debajo del sol en Puerto Rico. Yo no sé usted, pero allá en Florida es más sofocante. Aunque Puerto Rico está más cerca del Ecuador, es más sofocante. Es más agobiante. Tú te paras en el calor allá en Estados Unidos y parece que tienes un blower prendido dándote en la cara. Es horrible. En Puerto Rico, por más calor que haga, muchas veces no es tan incómodo si hay brisa, si hay viento. En Puerto Rico tenemos los vientos alisios. Esos son vientos que vienen de África y como entre África y Puerto Rico tenemos el océano Atlántico, esa brisa se va enfriando con la humedad del mar. Y cuando llega a Puerto Rico y llega al Caribe, pues sentimos esa brisa fresca aún en medio del calor. Así que ese es uno de los beneficios que tenemos, ¿verdad? De vivir aquí. Esos vientos alisios son sabrosísimos, especialmente si hace calor y tú te paras debajo de un palo. Tú sientes que rápido te refresca. En Estados Unidos tú te paras bajo el palo y el alivio no es mucho. La diferencia no se siente tanto. En Puerto Rico pues tenemos un relieve montañoso porque Puerto Rico es una isla montañosa, sumamente montañosa. Y el otro término era ciclones tropicales. En Puerto Rico pues estamos en una área en el Caribe
donde prevalece este fenómeno meteorológico, este fenómeno atmosférico de los ciclones tropicales. ¿Por qué se dan los ciclones tropicales? Porque muchas veces, pues, si tú miras el Caribe, y eso lo aprendí esta semana en YouTube uno aprende también. Si tú miras el mapa de África, tú vas a ver que la mitad norte de África es un desierto y es caliente. La mitad de África para abajo es selva. En ese punto de encuentro ahí entre la selva y, y el desierto, cuando pasan las brisas, cuando pasa el viento sobre África soplando hacia el Atlántico, ese cambio en temperatura entre calor y frío crea humedad y crean esas nubes que a veces tú ves en la televisión cuando estás viendo sobre el estado del tiempo. Y cuando llegan al Atlántico y tú miras esa área precisamente donde se encuentra el Caribe, particularmente Puerto Rico. ¿Qué quiere decir eso? Que las oportunidades de que pase un fenómeno causado por el choque de esos vientos que hay en África y pase por Puerto Rico son muy probables, son bien altas. Yo a veces me pregunto por qué no nos dan más huracanes. Es la providencia de Dios, ¿verdad? La mano de Dios. Pero estos ciclones, cuando estos sistemas, ¿verdad? No salen ciclones de África, lo que sale es esta humedad, esta nubosidad sale de allá. Cuando le da el agua, es que del océano Atlántico, dependiendo de la temperatura de esas aguas, es que puede o no convertirse en uno de estos fenómenos. Cuando los vientos están a menos de 38, 39 millas por hora, se puede llamar, se denomina como una depresión tropical. Antes de eso se llama una vaguada. Y se empieza a ver una circulación monzónica, lo que llaman un sistema monzónico que empieza a circular, pues entonces, pues, si pueden aumentar los vientos, la velocidad de los vientos, pues se convierte en una tormenta tropical. Ya en Puerto Rico pasó la primera tormenta tropical. Hace 2 o 3 semanas atrás, Laura. Laura nos dejó un poquito de agua, entró a la República Dominicana y dejó más agua allí. Y siguió viajando. Lamentablemente se metió en el Golfo de México. En el Golfo de México encontró aguas cálidas. Eso es como echarle gasolina a un sistema de estos. Los vientos, su velocidad aumentaron. Y antes de llegar al estado de Luisiana, ya era un huracán categoría 4. Y si usted vio la noticia, usted vio lo que hizo en Luisiana y parte de, de Texas, porque cogió un pedacito de Texas. El destrozo que hizo, ¿verdad? Estos fenómenos son bien peligrosos. Estamos entrando en la época pico de los huracanes, de la temporada de huracanes. El día 10 de septiembre se va a considerar la fecha pico, que es la fecha máxima de probabilidad de huracanes. Después eso empieza a bajar hasta noviembre. Así, ¿verdad? Que permita el Señor que podamos pasar sin ningún tipo de eventualidad durante ese tiempo, pero estamos en un tiempo, ¿verdad? Que es peligroso para esta zona. Infraestructura, ¿alguien sabe lo que es infraestructura? Una sociedad como los edificios y la carretera. Ok, ¿me puede mencionar algún otro aparte de edificio y cajetera? Para que Puerto Rico funcione, ¿qué hace falta? La cajetera es una de las cosas. ¿Qué más necesita Puerto Rico o cualquier país para funcionar? Agua, alimento. Agua potable. ¿Qué es agua potable? Agua que llega a tu casa por la tubería. Eso es parte de una infraestructura. ¿Qué más? Por eso que tenemos embalses, tenemos canales que nos traen agua, ¿verdad? Los vecindarios. ¿Qué más es parte de la infraestructura? Y la luz. ¿Hace falta la electricidad? ¿O no? Se va la luz y usted se vuelve loco rápido, pierde la mente. Se fue la luz, no puede ver, no puede hacer nada y se deprime rápido. Eso es parte de la infraestructura. El internet es parte de la infraestructura. Sí, es parte de la infraestructura, porque es parte del sistema de comunicaciones. Y los aeropuertos. Y la telefonía, el sistema telefónico.
y el sistema radial. Muchachos, todas estas cosas que les estoy mencionando son parte de la infraestructura de Puerto Rico. Si alguna de estas cosas se ve afectada, pues eso va a afectar la economía, como mencionó Joel ahorita, va a afectar muchísimas cosas, va a afectar nuestra capacidad de poder producir, de generar ingresos, impacta nuestra vida de una manera negativa. Lamentablemente, estos fenómenos afectan nuestra infraestructura. Cuando hay un terremoto, usted sabe que en enero hubo un terremoto y ¿qué pasó? Tumbó una planta de generación eléctrica llamada Costa Sur y un buen pedazo de la isla se quedó sin corriente. Y cuando no hay corriente, no es bueno porque, digo, pues usted no es bueno porque usted no puede ver Netflix, pero no es bueno para la manufactura, las fábricas que están generando producción no pueden funcionar, las diferentes agencias del gobierno que dependen de la energía eléctrica para funcionar, los hospitales, ¿sabes? Es bien malo que se afecte a la infraestructura de esa manera. Cuando hay un desastre natural, pues esto se afecta. Por eso que tenemos que crear una infraestructura que sea más resiliente. Cuando hablamos de resiliente, lo que queremos decir es que sea más resistente a estos fenómenos y que si se afectan puedan rápidamente pues restablecerse, que no sea como cuando pasó María, que vino María 3 años atrás va a ser y todavía hoy hay gente sin luz y van a quedarse sin luz para siempre. Lo tengo yo, ¿verdad? Vaya al centro de la isla, hay sitios que partieron palos de postes y cables y nunca se van a reponer, nunca se van a reemplazar. Y hay gente que estuvo casi un año sin luz. Yo estuve 2 meses, fueron 2 meses horribles, me da más pena, ¿verdad? El que lo pasó peor que yo. Usted sabe, sin planta ni nada, ¿sabe? Eso fue a sangre fría. Y tenemos cambio climático. Se supone que usted viera un video sobre calentamiento global. ¿Cuántos están convencidos de que el calentamiento global que tenemos ahora, que el cambio climático que estamos atravesando, tiene que ver mucho con la mano humana? ¿Cuántos ustedes creen eso? ¿Sabe que hay gente que dice que no, ¿verdad? Dice, no, eso no es así. Pero tú tienes que ver quiénes son los que dicen que eso no es así. Porque ¿qué es lo que calienta el ambiente? El uso de combustibles fósiles como la gasolina, que generan grandes cantidades de monóxido de carbono, para empezar. Las petroleras que cuando están haciendo fracking liberan grandes cantidades de metano al ambiente. La gente que se beneficia de eso, los ricos, te van a decir, no, eso no es eso. No tiene que ver nada con lo que estamos haciendo, por supuesto. Pero si usted es honesto, usted va a decir, sí, la culpa es de nosotros. Estamos contaminando el ambiente de tal forma que estamos calentando el planeta de una manera que no es natural y es muy peligrosa, muy peligrosa. Muchachos, después de eso usted tenía que ver unos videos, contestar unas preguntas y guardarlas y enviarlas hasta nuevo aviso. Porque usted no va a enviar nada hasta que se le avise, ¿verdad? Voy a subir la presentación de hoy entonces, rapidito. Bueno, la clase de hoy se titula Bienes que da la naturaleza, parte 1, va a haber una parte 2. Y continuamos hablando sobre geografía, ¿verdad? Y una de las cosas que nos pregunta esta lección es qué recursos o con qué recursos cuenta la isla de Puerto Rico. La lección de hoy se encuentra en las páginas de la 32 a la 35 y hay bastantes términos que tenemos que aprender. Yo espero que en nuestra próxima discusión usted participe más en la discusión de estos términos, porque si usted pues los aprende, pues se le facilita discutirlos. Si no los ha aprendido, pues no tiene nada, ¿verdad?, de qué hablar y qué discutir. Los términos que usted se supone que aprenda son, primero, recursos naturales, del cual hay dos tipos, los que se llaman renovables y no renovables. Y mi impresión es que esto es algo que usted ya sabe sin haber leído, porque esto es algo de lo que se habla muchísimo. Hay recursos que son renovables y otros que son no renovables. El otro término es suelos, el otro es escarpado
El otro término es industrialización. Otro término que es bien importante y una palabra que está bien de moda es sostenible, en inglés sustainable. El otro término es agricultura de subsistencia, que es el tipo de agricultura que se practica en Puerto Rico, se ha practicado por mucho tiempo, ¿verdad? De subsistencia, que es lo opuesto a la agricultura de exportación. El otro término es minerales no metálicos. Está siendo bien específico, no simplemente te está preguntando qué es un mineral, pero qué es un mineral no metálico. La implicación siendo que hay minerales que son metálicos. La pregunta no cuáles son metálicos, es cuáles son no metálicos. Dunas, mogote, que las iguanas están acabando con los mogotes. Sedimentos que nos impactan directamente, sépalo usted o no, la sedimentación en Puerto Rico es algo que impacta mucho nuestras vidas. Racionamiento, cuando hay sequías, por ejemplo, y esas sequías, la sedimentación las empeora, causan racionamientos de agua. Y usted sabe que un racionamiento de agua no es muy fun que digamos, ¿verdad? Porque no puede lavar el cajo, no te puede bañar, no puede hacer muchísimas cosas. Nos afecta muchísimo, hasta peor que no haya electricidad. También el otro término es aguas superficiales. En Puerto Rico, esas aguas superficiales las vamos a ver en los embalses y en las lagunas, de las cuales tenemos varias. Y las aguas no superficiales que se encuentran en los acuíferos. Ese es otro tipo de depósito de agua. Son los términos que debes aprender en la lección que vas a leer. En esas páginas vas a ver las definiciones, vas a ver un video sobre las maravillas naturales de Puerto Rico. Está aquí, recuerda que está en el PowerPoint, no en el PDF. Más adelante, pues, tienes otro sobre el lago Carraízo, que es un embalse bien famoso, importante en Puerto Rico, porque además que suple de agua al área metropolitana. Eso casi una tercera parte de los habitantes de Puerto Rico se benefician de ese embalse. Vas a ver otro video sobre los acuíferos, que son importantísimos. Los acuíferos son corrientes de agua subterráneas. Después de leer, vas a contestar las preguntas de la página 35 del libro y la página 12 del cuaderno vas a hacerlos por separado, porque son trabajos separados. Los vas a identificar y los vas a mantener guardados y no los vas a enviar hasta que yo les indique.